es que creo que nosotros somos bastante novatos en cuanto al cómic en general también. Y creo que nuestra mayor experiencia ha sido leyéndolo, ¿no? Entonces, este proyecto, el de Cantalagua, ha sido también una muy buena forma de aprender a hacer cómic, ¿no? A través de lo que hemos aprendido leyéndolo, pero ahora utilizando ese conocimiento para aplicarlo en esta área que ya es la creación directa del cómic. Entonces, pues la verdad es que muchas gracias por habernos invitado. Aunque sea jovencito nuestro proyecto, creo que ahí va dando algunos pasos hacia adelante y pues espero que tengamos una perspectiva pues interesante para todos los que estén presentes. Muchas gracias por estar aquí también. María Izquierdo Bar, diseñadora conceptual, artista de storyboard y cómic, se graduó como diseñadora de la comunicación visual de la Universidad Simón Bolívar. Ha trabajado en proyectos de entretenimiento como videojuegos, cortos animados y cómic y participado en el diseño e ilustración de libros para educación primaria, secundaria y otros para Editorial Trillas. Su primer cómic publicado fueron las tiras cómicas We Broke Up en redes sociales y el día de hoy es co-creadora del webcómic Song for Cantalagua. Actualmente da clases de dibujo, diseño conceptual y dirección de arte en MST Design School. Paulo César Esparza, Pelletier, es un diseñador y concept artist nacido en la Ciudad de México. Se desempeña en el campo de diseño para el entretenimiento y la producción audiovisual, especialmente en cine, televisión y animación. Ha producido y dirigido producciones para televisión y cine. Entre sus trabajos se encuentran la segunda temporada de Las aventuras de Musi y Brige del 2017, el documental Esencia del Nacimiento del 2019 y actualmente se encuentra grabando la adaptación para pantalla de la obra de teatro para niños no oyentes Cazar Panteras, que se estrenará en el verano del 2021. Actualmente imparte clases de negocios para la animación y videojuegos en UIW Campus Bajío, supongo que lo dije mal, y es co-creador y guionista del webcómic independiente Song for Cantalagua. Y Antar Castro es diseñador, ilustrador y artista conceptual originario de la Ciudad de México. Ha trabajado como diseñador gráfico, look dev artist y director de arte en proyectos de branding, UX, cine animado y videojuegos para clientes como Atari, Pfizer, entre otros estudios creativos, escuelas, startups y bandas de música. También tiene experiencia como profesor en MST Design School en las materias de pintura y escultura digital y narrativa. Hace ratito mencionaba que teníamos poca experiencia en cómic y lo que sucede es que nosotros tres como que venimos de un área ligeramente distinta, también de entretenimiento, pero con un enfoque un poquito más como en animación, cine, ¿no? Como en estas áreas más bien audiovisuales. ¿Y de dónde surgió el proyecto? En el 2018 hay un festival que se llama Pixelatl y lanzó una convocatoria para un pitch de serie animada para Cartoon Network en conjunto con Cartoon Network. Y ese pitch justamente lo que buscaba era una serie que estuviera dirigida por una mujer, que tuviera ciertas características, ¿no? Que cubriera como los requisitos típicos de una serie de Cartoon Network. Y además está abierto para Latinoamérica. Bueno, creo que en ese entonces solo era México o también para Latinoamérica, no recuerdo bien. En Latinoamérica sí cubría. Creo que sí, para Latinoamérica. Y bueno, era la primera convocatoria que hacían de ese tipo. Y nosotros que estábamos más en esta área como de animación, como de diseño, de concept art y todo eso, nos reunimos nosotros tres, que nos conocimos justamente en la escuela donde estamos trabajando, y empezamos el proyecto, ¿no? Justamente como con la intención de que se convirtiera en un pitch para la serie animada de la convocatoria. Evidentemente en el 2018 pues no quedó el proyecto, pero en sí toda la idea, como la conceptualización, incluso la historia y todo lo que estuvimos desarrollando, nos gustó mucho y nos gustó mucho haber trabajado en él y decidimos que había sido mucho trabajo y que tenía como bastante solidez como para dejarlo solamente en una idea que no culminó en nada, ¿no? Como para la convocatoria y ya está. Y a partir como de ese no que nos dio la convocatoria, digamos,
es que decidimos, ok, ¿cuáles son las otras oportunidades que tenemos con este proyecto? O sea, ¿qué más podemos hacer con él? ¿Lo podemos seguir refinando y volverlo a pitchar en una segunda convocatoria, tal vez el siguiente año? ¿O podemos hacer algo que esté a nuestro alcance en este momento? Y digo, finalmente para generar nosotros nuestra propia serie animada, pues se necesita un presupuesto muy grande, necesitamos también un grupo de personas que se dediquen, ¿no? Que se especialicen en esto, cosa que no teníamos acceso, obviamente, en ese momento, ni ahora tampoco, pero digo, vamos caminando. Y lo más cercano a que nosotros pudiéramos continuar con el proyecto era convertirlo en un cómic, algo que pudiéramos trabajar nosotros, que pudiéramos manejar nosotros, considerando que tenemos experiencia narrativa, que tenemos experiencia en dibujo, en diseño y todo eso, era un área que sí podíamos manejar al 100%. Entonces dijimos, bueno, podemos guardar este pitch, ¿no? Para convertirlo en serie animada quizá en un futuro, en alguna otra convocatoria, pero al mismo tiempo también lo podemos desarrollar mucho más, explotar lo que es este universo, los personajes, la misma historia, en algo que ya podemos bajar en este momento. Y entonces como cuando decidimos eso, convertimos la idea de la historia para una serie animada ahora a una historia para cómic. Y esa fue básicamente como la historia por la que se convirtió en un webcómic, ¿no? Queríamos que estuviera disponible para las personas y que fuera accesible para nosotros para crearlo también. Pues sí, esa fue la primera bajada y pese a que la historia cambió muchísimo una vez que decidimos hacer el proyecto para nosotros, muchos de los temas, casi todos los temas, los conceptos, muchas ideas para personajes y sobre todo la esencia de, sobre todo el pueblo, que es un personaje en sí mismo en la historia, ya estaban plasmados, por lo menos como idea, desde ese pitch que pues y lo hicimos en 3 semanas, esa carpeta. Y muchísimo del diseño no existía, solamente se diseñaron creo que 3 personajes y un par de ideas y bocetos para la casa y pues cosas muy generales, pero nada más tratando de vender la idea. Y la verdad también sentimos cuando era un proyecto para animación, que pues esa era la idea, la promesa, pero justo cuando nos dieron el no y fue, bueno, ¿qué hacemos? Aparte de querer decidir así hacerlo en el cómic, pensamos, bueno, pues porque es nuestra historia, le metimos, como le metimos trabajo y además sentimos una gran sensación de alivio también de cierta manera porque ya no teníamos que hacerlo para nadie, para Cartoon Network bajo sus propias líneas de diseño, de concepto y eso también evolucionó. Entonces fueron cosas que se fueron dando simplemente como sinergia de, a ver, convocatoria, pues, ¿qué onda María? Sí, Andrea llegó con María, le dijo, está esta convocatoria, ¿qué onda? ¿Le echamos algo? Va. Y luego yo llegué por separado y le dije, oigan, ¿ya vieron esta convocatoria? Ah, sí, estamos trabajando. ¿Qué onda, Túnez? Va. Y así fue, estábamos en las tardes, dábamos clase, nos quedábamos trabajando y teníamos una pared llena de nuestros dibujos y diagramas, tratando de decidir qué tipo de historia. Sí, la idea general, la idea nuclear es de María, porque, y creo que fue también implícito, ¿no? Es como, es Girl Power, la convocatoria, Pitch Me the Future, mujeres, y sí, sin ningún problema dijimos, pues María es la titular por efectos de convocatoria y pues tú sugeriste esta idea de este personaje que quiere de esto, entonces es su bebé y nosotros ayudamos a cuidarlo. Eh, bueno, agregando un poco a lo que mencionaba María y Paulo y también como hilándolo con esta respuesta, también habría que decir que mucho de el éxito de que ahora se continúe el proyecto es que sí, o sea, en el trabajo y en experiencia de otras áreas formamos también como ciertas nociones y cierta experiencia en cómo organizar el proyecto, ¿no? Cómo darle pies a una producción. Como que tal vez no teníamos tanta experiencia práctica, pero sí lo conocíamos y sí lo entendíamos. Y diría yo que eso fue parte del éxito. Bueno, además de la resiliencia y de la paciencia y disciplina de María, que nos arrastró también, bueno, nos llevó. Eh, y así, ¿no? El régimen y todo.
Creo que fue eso mucho parte del éxito. Más allá de todas las ideas, pudo haber sido el mejor universo jamás creado, el mejor personaje jamás creado, pero creo que fue la dinámica de trabajo y las consideraciones que, con respecto a cómo organizarnos, cómo vernos, los horarios, ¿no? Como cierta disciplina y ciertas nociones como que traíamos de otros lados, como Pablo tenía más de producción, como de animación y teatro, ¿no? Y yo tenía como estas otras ideas más de, pues hay que hacerlo más práctico y cómo bajamos esta narrativa y cómo lo organizáramos como si fuera un guión de cine, ¿no? Como que creo que fue la unión de varias cosas lo que hizo que tenga el estilo que tiene y que se mantenga vivo. No solo lo que quería agregar. Y ahora, ¿de qué se trata el cómic? Yo recuerdo que originalmente sí, le mandé la convocatoria a María y le dije, vas, ¿no? Y María me dijo así como, pues voy. Y ya después Pablo dijo, pues, ¿qué onda? Vamos, y pues vamos, ¿no? Y entonces recuerdo que en ese entonces, donde trabajábamos, teníamos que ir por Metro Tacuba, ¿no? Y me acuerdo que ya nos habíamos ido del trabajo y creo que se nos ocurrió una idea a María y a mí, ¿no? Y creo que nos regresamos a platicar sobre la idea, ¿te acuerdas? Como que ya cada quien había agarrado su camino y fue como, no, espérate, y nos regresamos. Dijimos como, oye, ¿no estaría padre una historia sobre? Y originalmente era sobre un extraño que llega a un pueblo mágico y hay un grupo de protagonistas niños que tienen que descubrir un misterio. Básicamente ese fue el origen, en menos palabras o más palabras en otro universo, pero ese fue el origen. Y ya después creo que cuando ya nos reunimos a platicarlo en forma, empezó a orientarse como a esta onda más como bioecológico, nature lover, ¿no? Como hippie, buena onda, viaje, en tanto cosas que nos gustaban a nosotros, como también cosas que identificábamos que estaban o que podrían estar en tendencia en la industria del entretenimiento. Tanto así que nos sorprende el parecido que tiene el nuevo corto de la película de Pixar, ¿no? ¿De ¿Cómo qué? se llama, María? ¿Luca? Ándale, Luca, ¿no? Ujú. No, si ven ahí el corto de Pixar, Ok. diría yo que llegamos primero, pero como no estamos en Estados Unidos, pues no nos van a creer. Eh, ok, entonces, juntamos esta idea como del misterio, un pueblo mágico, protagonistas niños, también por la audiencia y el perfil que se estaba buscando para la serie animada que íbamos a pichar, este hombre misterioso que llegaba y dijimos, pues, ¿por qué no metemos cuestiones también como cuestiones de ecología, de respetar la naturaleza, como un modo de vida más sustentable, más en armonía, más holista, ¿no? Y también, ¿por qué no también sacar todas nuestras referencias de lo que nos gusta sobre lo latino, sobre el Caribe, y por qué no mezclarlo con nuestro amor por Nintendo, ¿no? Y por Zelda y por todo el anime, Por ¿no? México. Ajá, pero ¿qué pasaría si lo mezclamos? No solamente intentamos copiar lo que se está haciendo, sino que llegamos a una solución nueva que mezcle tanto este misterio, estos niños protagonistas, este extraño que llega al pueblo y nuestro amor por la estética tanto del Caribe como de Japón, y creo que fue lo que dio Canta al agua lo que es ahorita, ¿no? Obviamente junto con lo que realmente podíamos hacer en ese entonces. Creo que ahorita podemos hacer muchas más cosas también. Entonces, con todo ese background, yo diría que Cantalagua es la historia de Nila, es nuestra protagonista, y Nila es una niña que es una, así, Cantalagua es el pueblo, y es así, el espécimen perfecto de Cantalagua, ¿no? Le encantan las plantas, está en las vacaciones de verano y trabaja como si fuera Uber Eats, pero ahí no se llama Uber Eats, se llama Oliver Eats, Oliveris, y ahí viene el nombre, ese los spoileé. Trabaja en las vacaciones, es muy movida, ayuda a su mamá en la casa. Metimos esta idea de la matrona, ¿no? Viven en una casa de huéspedes del pueblo que se llama Cantalagua, pero nuestra historia comienza justo cuando esa casa de huéspedes pues ya no tiene tantos huéspedes como solía tenerlo, ¿no? Porque Cantalagua era famoso como un pueblo turístico. Y es que uno de los principales eventos que sucedían cada año, que era también pie del carnaval de Cantalagua, dejó de suceder. Y de alguna u otra forma, como que la gente empezó a perder cierto interés en Cantalagua como pueblo, ¿no? Y bueno, obviamente hay facciones, misterios y romances para que se ponga bueno, pero básicamente lo que los niños van a descubrir y lo que van a encontrar, bueno, además de este extraño que llega al pueblo y resulta que es, bueno, algo a decir, pero resulta que tiene que estar muy conectado con el origen de Cantalagua,
y se va a unir con los niños y demás, que representa el cambio de generaciones entre centenias, milenias, como cambios de cosmovisión de cómo vemos las cosas entre generaciones y cosas así. Los niños van a descubrir el misterio de Cantalagua y van a regresarle la luz al pueblo. Y básicamente es, pues Nila tiene que ir aprendiendo cuestiones como el hogar, como la familia, como también la seguridad en sí misma y cosas así. Al final es un coming to age. Yo diría, bueno, esa es mi versión de los hechos. ¿Qué piensas, María? Definitivamente es un coming of age. Y también agregando a lo que dijo Walter, todo es tal cual, digo, finalmente somos los tres quienes trabajamos en la historia, la conocemos de pe a pa. Yo agregaría también que no nada más es como el resolver el misterio, que esa es obviamente la parte interesante, ¿no? La diversión de la historia, pero también es como, queremos hacer un especial énfasis en el entorno, o sea, en el lugar donde vive, en las cosas que está viviendo, que las cosas pueden ser maravillosas, no nada más porque sean grandes aventuras mágicas con tecnología que está fuera de nuestro mundo, nada de eso, sino como que te sintieras tú al leer el cómic en un lugar cálido, ¿no? Como si estuvieras en tu casa, como que las cosas que pueden ser maravillosas de Cantalagua las puedes reconocer tú también en tu entorno, en la vida real, ¿no? O sea, la comida rica, los amigos, el observar las cosas que te rodean, la naturaleza, ¿no? Ese tipo de detalles que puedes encontrar increíbles de Cantalagua. La verdad es que están inspirados en cosas que nosotros mismos hemos vivido, ¿no? Y que podemos reconocer de nuestro mismo entorno. Entonces sería como obviamente la parte, ¿no? En la que es divertido, ¿no? Tenemos estas aventuras, tenemos estos personajes, ¿no? Las relaciones entre los personajes y todo, pero también por el otro lado que sea una experiencia como agradable de leer. Quizá no es la historia más sofisticada, ni más profunda, ni con muchos giros, ¿no? Y plot twists que cambien, ¿no? Tu percepción de la narrativa. Quizá no es algo de eso, porque no es lo que estábamos buscando. Lo que buscábamos era simplemente que tú pasaras un buen rato, ¿no? Como tú podrías si fueras una especie de turista que va a Cantalagua, que te pasaras un buen rato, ¿no? Estando en Cantalagua, cada vez que estés leyendo las páginas que subimos o los capítulos de corrido y todo eso. Parte de que se mantuvo desde el mero inicio, incluso antes de que existiera un título para Cantalagua, era justamente el concepto. Y era el título provisional del proyecto. Era Extraordinary, extraordinario. Y como no sabíamos cómo nombrarlo, lo nombramos así para la convocatoria que nos quedamos. Porque esa era la tesis, es Nila vive en el lugar, un paraíso idílico extraordinario que tú dirías, está increíble, está hermoso, yo quiero una casa ahí, pero ella por alguna razón, pues es cotidiano para ella y no lo disfruta, y tiene robots flotantes y tecnología maravillosa, super plantas, un clima hermosísimo, y no le falta nada, pero ella, por cómo es y todo lo que pasa, pues simplemente ella anhela otra cosa, entonces también es parte de esa idea. Tú puedes encontrar lo extraordinario en lo ordinario, en tu día a día, en la rutina de tu mamá, todo lo que hace y cómo lo disfruta. Y eso es parte de las cosas que Nila tiene que aprender, ella siendo nuestro vehículo principal. Y justo esta idea de narrativa y del espacio, bueno, los escenarios como parte central también, dijimos que sea obviamente cool el diseño y que te den ganas de estar ahí, que veas las páginas y digas, es que le quitamos las líneas y se ve el color hermosísimo. También eso es disfrutable, que te den ganas de quedarte a disfrutar la página, que no sea, te lo puedes echar así rapidísimo, pero puedes quedarte a contemplar un cuadro que te gusta, una página, un solo cuadro, una sola página y hay que darte y disfrutarlo, porque ese es el punto. Nosotros nos juntábamos en un cafecito a trabajar la historia, antes incluso de empezar a diseñar, y nos echábamos así panecito con café. Y luego nos íbamos a trabajar a casa de María, panecito con café y papas, porque ya estábamos ensayando cómo se vive en Cantalagua, ¿no? Antes de empezar el cómic tal cual, como el debut de las páginas, digamos, nos tomamos como que habrán sido como 10 meses para No. trabajar la historia, para diseñar bien los arcos de los personajes, para, ¿no? Como establecer bien qué es lo que queríamos lograr con el proyecto. Y una vez que ya teníamos clara la historia, los arcos, todo eso, todo el desarrollo de los personajes, e incluso antes de saber cómo se veían, todavía nada físico, nada gráfico, pues, cuando tuvimos eso claro, entonces ya empezamos a diseñar las cosas. Y
después de unos cuantos meses más del diseño de los personajes, del diseño del faro, que es la casa de Nila, del diseño de algunas de las áreas más importantes de Cantalagua, ya fue cuando empezamos a trabajar ahora sí las páginas. Y ya fue en el 2019, que en julio del 2019, que ya lanzamos el cómic listo, ¿no? Y lo lanzamos, la primera publicación fueron 25 páginas para que pues, ¿no? El lector tuviera una fracción amplia, ¿no? De lectura y no nada más fuera como, bueno, empieza con la portada y esperan, nos vemos la próxima semana para página 1, ¿no? En ese sentido, voy a hablar acerca de algo que mencionaste antes de que empezáramos formalmente la plática, que era acerca de los dos grandes nichos grandes que tú veías, ¿no? De contenido, superhéroes y manga. Dije, claro, o sea, eso lo vimos completamente y dijimos, no queremos hacer eso. O sea, María sobre todo, que es la que más bagaje tiene de webcomic y artistas independientes y así, nos mandaba muchas referencias y pues ejemplos a qué seguir. Luego veíamos, por ejemplo, cosas de gente que hacía aquí en México. Encontramos que mucho de eso era, pues, solamente quieren hacer anime. Incluso no de fuera, no estoy hablando de contenidos coreanos o japoneses, estoy diciendo mexicanos que solamente quieren dibujar anime, porque es lo que quieren, lo que les gusta, y dijimos, nosotros no queremos hacer eso. Obviamente la primera bajada era para intentar pues caer en el estilo de Cartoon Network para ser más atractivos, ¿no? O sea, estudia a tu cliente, qué es lo que ellos producen, produce contenido que ellos quieran producir. Y luego ya que tuvimos la libertad creativa, y entonces ya empezamos a explorar el estilo, encontrar el estilo propio de Cantelao, que ya es ahora sí que también trabajo de María. Nosotros apoyamos con desarrollo visual y personajes, concepto y demás, pero al final la bajada visual es de la pluma de María. Y sí, intentamos tener tanto en escenarios, que sean escenarios atractivos, en vez de nada más como fondos, como el que tengo aquí, ¿no? Y el personaje hablando, fondos como el de María, ¿no? El que tiene en su pantalla. Son más interesantes de ver. Y entonces ahí la pregunta que yo haría sería, ¿quiénes dirían ustedes que serían como sus influencias, tanto a nivel visual como a nivel narrativo? O sea, ¿por dónde andarían más o menos? Mm, Creo que son muchas influencias. Creo que el hecho de que nuestra inspiración haya sido, o más bien el proyecto haya empezado directamente con como una serie animada, nuestras grandes inspiraciones principales son justamente pues las series animadas, ¿no? O la animación en general, cosas que quizá no están tanto en el cómic porque no era nuestra tirada al principio, pero que finalmente terminaron pues siendo una influencia. Creo que la más grande, al principio al menos, aunque suena un poco trillado, porque seguramente muchas personas de nuestra generación lo dicen, sí es Estudio Ghibli. Pero no solamente como en cuestión visual, o sea, por ejemplo, Estudio Ghibli tiende a tener estos universos, ¿no? Muy naturales, ¿no? Porque tienen toda esta perspectiva muy shintoísta, muy japonesa, obviamente, eh, porque es de por allá de donde son. Y si bien la parte visual está muy inspirada también en eso, el aspecto como de la contemplación, ¿no? Como de irnos con el tiempo, ¿no? Dejarte ser, dejarte existir con pausas en el tiempo sin necesidad de estar como haciendo cosas todo cada minuto. Eso también es algo que retomamos, ¿no? De Estudio Ghibli. Algo que nos parecía muy interesante desde el principio era justamente cómo las películas como Totoro o como Kiki hacían parecer incluso la limpieza de la casa como algo maravilloso, ¿no? O sea, tú veías a los personajes barriendo y se veía atractivo barrer, ¿no? Y se veía increíble, muy divertido estar haciendo cosas completamente mundanas. Hasta ganas te daban de hacerlo también, ¿no? Sin mencionar la cocina y toda la comida, que es... Claro, por supuesto. Aquí ya se está viendo la pantalla. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que ustedes, perdón, No te preocupes. lo primero que ustedes presentaron fue como las primeras 25 páginas ya del trabajo, Así es, ¿no? sí. O sea, la página actual sí. Porque entiendo que el primer capítulo es como de 50 y tantas páginas, ¿no? Ujú, así es.
Y estas primeras 25, ¿cuánto tiempo se tardaron? Como unos 3 meses, tal vez. Pero ahí sí fue porque ya estábamos como que muy a gusto en esta etapa de, sí, estamos desarrollando la historia, los arcos y dibujando los personajes, pero de repente María dijo, oigan, tenemos que comprometernos con una fecha. Entonces, yo quiero estrenar esto en verano. ¿Qué onda? Estamos por ahí de marzo. Hay que meterle. Entonces, ahora sí ya empezó toda la parte de programación, de toda la planeación y ejecución. ¿Y qué fue? Las últimas 2 semanas, no me acuerdo cuánto fue, pero ahí sí fue de, a ver, ya están las páginas y revisen y chequen y todo. Ahí sí fue muy, pues fue un sprint muy fuerte y es muy distinto a cómo evolucionó ya, ¿no? Ya ahora ya está más sistematizado y ya tenemos como una forma de trabajar más organizada, pero en ese momento fue así de fuerte porque era necesario para poder llegar a la meta con un contenido que fuera satisfactorio, por lo menos para ese momento. Y que fueron 3 meses de maquila en realidad, ¿no? Como de manufactura, pero sumado a los 10 meses que te había dicho María, que fue como de gestar el diseño. Entonces, sí, sumándolo sí fue pues un año, ¿no? Sí. A tener 25 páginas terminadas, concretas en un proyecto que existe, sí nos llevó un año, yo creo. Okay. Y además, sobre todo al principio, o sea, nos tardamos más. Ahora ya es más rápido el proceso también, pero nos tardamos más porque todo era nuevo, ¿no? No teníamos absolutamente nada. Todo, es decir, sabíamos qué lugares eran importantes y quiénes eran los personajes y cómo se veían los personajes, ya los habíamos diseñado, pero todavía no sabíamos cómo iban a interactuar ya en la página, ¿no? A nivel cómic, pues. Eh, Cómo íbamos a establecer, qué clase de narrativa visual, ¿no? Íbamos a manejar, cómo iban a ser las paletas de color. Sabíamos que queríamos una paleta de color muy viva, ¿no? Como con colores más pasteles, ¿no? Muy brillantes, como los que están aquí. Pero no sabíamos bien cuáles iban a ser esos colores, ni cómo los íbamos a presentar. Entonces, como todo era muy nuevo, creo que sí también nos tardamos mucho más. Yo creo que hoy en día, ya 2 años después, casi, estamos haciendo alrededor de a lo mejor unas 4, 5 páginas por semana aproximadamente. Y todo esto, obviamente hablándolo desde nuestro tiempo libre, digamos, pues no le dedicamos el full time a Cantalagua. Ok. ¿Y cuál ha sido la respuesta que han tenido? Pues creo que buena, o sea, ahorita todavía estamos como en nuestros círculos de los cercanos, ¿no? Es decir, nos rodeamos de gente que nos conoce, que ha seguido nuestro trabajo, incluso a muchos alumnos a los que les hemos dado clases, pero muchos de ellos se han quedado también, han seguido leyendo, es decir, no nada más se quedaron como al principio, como en apoyo, sino que también han permanecido en la lectura. Porque esa es otra, ¿no? En el formato que manejamos de webcomic, hacemos una publicación de una página por semana, excepto en algunos casos donde, por ejemplo, estamos festejando el aniversario o final de año o algo por el estilo y hacemos publicación triple o doble o algo así. Y eso para avanzar un poquito más rápido las páginas. Nos encantaría avanzar más rápido, pero la producción no nos da para ir a una velocidad más elevada. Ujú. Pero incluso con los espacios de semanales de página a página, la gente se ha quedado, ¿no? Y reacciona y responde. Entonces, creo que es joven el proyecto, todavía le queda un largo tiempo de vida, pero creo que va creciendo, ¿no? Poco a poco y cada vez más rápido. No sé los demás cómo lo hayan visto. Sí, o sea, el crecimiento orgánico fue muy bueno. Al principio obviamente hubo un pic, ¿no? Como bueno, como un acento de lo nuevo y qué están haciendo, y fue más como el impacto en el círculo cercano, ¿no? Y como que el crecimiento orgánico de gente de fuera sí ha sido no tan acelerado, pero ha sido bueno, ¿no? Además, al llevar un esquema como más tradicional de una publicación por semana y demás, ha ido bien en este mundo saturado de información, ¿no? Pero también yo diría que fuera de eso, ha llamado la atención como también de otros lados, ¿no? Por ejemplo, muy temprano el proyecto, ¿no? Estaba surgiendo una aplicación que se llama Kaya, que es de webcomics en Monterrey, y nos contactó directamente, ¿no? La fundadora, bueno, una de las socias, no sé qué era,
y nos dijo que estaba súper padre, que le encantaría ponerlo. Entonces como que muy rápido logró ese exposure entre gente que sabía del medio. Y como es un círculo chiquito, también supongo que llamó la atención que no fuera como ni superhéroe, gore, sangre, o que no fuera manga, ¿no? Como que Y sí se destacó y tuvo voz propia entre gente que estaba en ese medio. incluso eso de Acaya llegó antes de que hiciéramos el estreno, solamente con las publicaciones de promoción. Todavía no habíamos mostrado ni siquiera estas 25 páginas. Desde el principio habíamos pensado que debíamos tener nuestro propio sitio donde se mostrara el cómic, que no dependiera de un tercero, ¿no? Que fuera completamente propio para poderlo nosotros manejar y pues controlar en todos sus aspectos. Pero también con el paso del tiempo y obviamente con el cambio de tendencias, cómo va creciendo, ¿no? La industria del cómic, cómo va moviéndose digitalmente las cosas, también nos hemos dado cuenta de que si queremos crecer más, tenemos que estar presentes en estas plataformas. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos ahorita como compartido, digamos, la publicación con Acaya, que fueron los primeros que se acercaron a nosotros. Nosotros publicamos cada semana en nuestro sitio y en Acaya, cada primero de cada mes, hacemos el compendio de lo que se publicó durante el mes en nuestro sitio, ¿no? Entonces vamos como actualizando mensualmente varias páginas. Todavía conocemos Central Ficción, todavía no nos hemos acercado mucho a eso, justamente porque al ser independiente y estar nosotros manejando pues todas las plataformas, se vuelve digo, entre más plataformas tienes que manejar, pues es más trabajo, más chamba. Y el hacer el cómic y manejar nuestras propias redes y tener todo esto se vuelve una carga un poco pesada. Entonces lo hemos ido haciendo como poco a poquito para tampoco nosotros cargarnos la mano. Y como decía hace rato, no es el único proyecto en el que estamos, entonces si de pronto queremos crecer muy, muy rápido, siento que también podemos como tropezarnos pronto o desatender cosas que a lo mejor serían contraproducentes, ¿no? Para nuestro crecimiento. Pero sí tenemos ya en una buena vista que las plataformas, ¿no? Como Webtoons o como Tapas o como Central Ficción también, justamente porque creo que lo que nos hace falta un poco es que más gente lo conozca. Ujú. O que nos conozcan nosotros, como por ejemplo el caso de la chica que ganó la convocatoria en la que nosotros participamos, es Madeleine Treviño. Madeleine Treviño. Uh-huh. Y ella, a partir de ese pic, o sea, de ese momento, ella hizo su corto piloto y también se volvió sensación. Incluso hasta fundó, creo, o ya consolidó su compañía de animación ahí en Monterrey y ahora es socio incluso del Festival Pixelatl. Entonces, ella incluso lanzó un cómic hace un par de meses y solo porque tiene su nombre, pues ya también le ayudó. Entonces, pues ese es el tema ahorita. O sea, creemos que el trabajo es bueno y esa es la apuesta que tenemos, ¿no? Queremos mantenernos honestos con el trabajo y no traicionarlo, no comprometer y hacer algo, sacarlo rápido para que sea ya así consumido, sino si nos toma este tiempo, bueno, es porque creemos que vale la pena contar la historia así, porque es como queremos que la gente la saboree, en el anhelo de que tengamos el golpe de suerte y en algún momento la persona adecuada se interese y pues ya haga despegar este proyecto. Justo en el caso de Madeleine Treviño, que fue la que ganó la convocatoria en la que nosotros participamos, en la siguiente iteración de la misma convocatoria, igual no se quedó su proyecto. Y de hecho trabajó junto con un cuate que se llama Humberto Cervera, y entre los dos hicieron más o menos lo mismo que nosotros estamos haciendo con Cantalagua, ¿no? Llevaron la idea de la serie animada a cómic y ahora están trabajando justamente en esa serie, bueno, en ese cómic que se llama Fitec, ¿no? Entonces también como que siento que hay un espacio para todos esos proyectos que quizá no se están viendo por las grandes producciones o las grandes productoras. Hay un espacio también para que existan, ¿no? Para que no se queden solamente como pues en el librero de, bueno, esa fue una buena idea alguna vez, ¿no? Qué triste que nunca se haya llevado a cabo. Creo que está habiendo un espacio también para este tipo de proyectos.
Pues por un lado, como nació siendo una serie animada, pues obviamente nos encantaría que pudiera existir una adaptación animada, ¿no? Donde se pudieran explotar como todos estos eh, atributos que ya habíamos pensado, ¿no? Que forman parte, ¿no? Esencial de Cantalagua desde el inicio. Pero si se quedara solamente en el cómic, creo que justamente por eso le estamos como poniendo un gran empeño al trabajo de cómic. O sea, tuvimos que adaptar la historia para que funcionara en esta narrativa gráfica. No es nada más agarrar la serie animada y pasarla, ¿no?, a viñetas y ya está. Estamos, bueno, con la experiencia que tenemos, obviamente siempre se puede aprender más. Estamos como intentando que el formato del cómic, lo que se puede hacer solamente en cómic, lo haga el cómic, no nada más como, bueno, pues como no nos quedó de otra, porque no tenemos serie, entonces vamos a hacerlo en narrativa gráfica. No, estamos aprovechando el formato lo mejor que podemos, ¿no? Con lo que vamos aprendiendo, nos estamos informando todo el tiempo de las cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer, ¿no? Intentamos justamente como que eh, las mismas viñetas nos ayudan a contar la historia, que el tiempo que transcurre en una página, hay que aprovecharlo bien. Entonces, si se convirtiera en un proyecto adaptado a serie animada, pues sería increíble, pero no es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es contarle esta historia en el formato en el que lo estamos haciendo. Si esto llegara a crecer, pues qué mejor, porque eso significaría que tuvo éxito, que más personas están interesadas, que va a llegar a un público distinto también, porque no todas las personas leen cómic, no todas las personas se sienten con la misma comodidad leyendo que viendo una serie. Pero si no llegara a ocurrir eso, también creo, bueno, al menos en mi caso, supongo que también en el caso de Pablo y de Antar, siento que estaríamos suficientemente orgullosos del trabajo que ya se hizo, porque en sí mismo el proyecto así completo, sólido, funciona desde nuestra perspectiva bastante bien, sin tener que convertirse en otra cosa. Okay. Okay. Bueno, ahí también como que considero yo que como también veníamos, por ejemplo, en el caso de, bueno, los tres, ¿no? Pero María era la que tenía más conocimiento en torno al cómic y al webcómic, y era la que tenía como todo este bagaje que nos ayudó a bajarlo realmente a lo que es ahora. De Pablo y yo veníamos más como una cuestión audiovisual, ¿no? De hecho, nosotros cuando planteábamos el proyecto lo imaginábamos más en movimiento y a veces teníamos ese problema, ¿no? Cuando lo pensábamos. María nos ayudaba a pensarlo de otra forma y creo que ella también se nutría como de algunas ideas. Pero al final del día yo creo que nosotros no hicimos el cómic en esta idea romántica que existe en torno a hacer cómic en el universo del cómic, porque amamos los cómics y amamos la novela gráfica artística en México y creemos que esa es la forma correcta de hacerlo y vamos a luchar por nuestros... O sea, sí, creo que el concepto y la idea y el proyecto que tenemos creo que funciona para adaptarse o se podría funcionar y se adaptaría a cualquier medio y creo que estaríamos contentos de que pasara, ¿no? O sea, yo creo que Cantalagua podría funcionar como un IP, como una película, como un videojuego, como una serie de cómics, como una cortos animados de 30 segundos en YouTube. La verdad creo que nosotros estamos mucho más enfocados en que el world building, ¿no? La construcción del concepto, la construcción de la historia, el concepto creativo mismo de Cantalagua sea lo suficientemente sólido para que funcione. Si ahorita es un cómic, pues queremos que sea un gran cómic, ¿no? Pero si llegara otra oportunidad y tuviéramos que adaptarnos al medio, nos adaptaríamos a ese medio. Yo creo que también está ese espíritu desde un principio, ¿no? Hemos platicado a veces como, ¿y qué pasaría si hiciéramos una marca de esto? ¿Y qué pasaría si lo lleváramos con esto y nos fuéramos con esto? Pero no en una visión como mercenaria capital, porque al final somos diseñadores y sí nos gusta, lo hacemos por amor al arte, ¿no? Pero no estamos cerrados a todas esas posibilidades, tal vez. Creo que estaría muy chido, ¿no? Que se abriera más. Más bien, yo creo que continuando con esta idea, se siente muy bonito la respuesta de la gente cuando te conocen o no tanto, pero te dicen así, es que amo esto, es que esta página, es que ve esta reacción, ay, ya quiero que pase algo, ya quiero saber más. Y eso es una enorme satisfacción. Ahorita es simplemente la salida es cómic, pero en efecto creo que coincide perfectamente con Antal esta idea de estamos comprometidos y enamorados con el concepto, la idea, el mundo y tan simplemente es tan divertido y satisfactorio hacerlo, verlo y saber que lo disfrutan, que pues eso es padrísimo. Vale. Pues yo creo que
es importante que existan diferentes salidas o más bien diferentes como fuentes donde se puedan reunir todas las diferentes personas que están trabajando en esta industria, porque si lo que nosotros queremos, ¿no? Y creo que ahora sí hablando por los tres, que se genere una industria, ¿no? Pero de verdad una industria, una industria multidisciplinaria en cuanto al entretenimiento en México, ¿no? Que siempre decimos, es que está en pañales, es que no hay de esto, no hay de aquello. Yo creo que sí hay, pero es difícil de encontrar porque no tenemos estas conexiones, ¿no? Entre las personas que se dedican a hacerlo y quienes se dedican pues a que se haga más grande, porque yo creo que artistas de cómic y animadores y músicos existen en México, ¿no? Así sobran, ¿no? Tenemos un montón de personas muy buenas, con mucho talento, con muchas habilidades, con mucho conocimiento, pero a veces es difícil encontrar en qué ocupar esas habilidades, ¿no? O dónde se pueden encontrar todas estas personas, porque a lo mejor a ti te hace falta un animador, pero no conoces a nadie que se dedique a eso, o a ti te hace falta alguien que se dedique a hacer el trabajo de línea del cómic, por ejemplo, ¿no? Pero no conoces a alguien que pueda hacer esa chamba. A lo mejor tú escribes, pero necesitas a otra persona que te haga la dupla. Entonces, yo creo que los festivales y los congresos son muy importantes porque ayudan a reunir, ¿no? A todas estas personas en un solo lugar y pues generar obviamente networking, ¿no? Entre las personas. Eso es algo que también a nosotros nos ha faltado. Lo planeábamos, de hecho, justo para el año pasado, pero bueno, pues se quedó un poco trunco por toda la cuestión de la pandemia. Pero sí, sí, nuestra tirada sí es empezar a moverlo también entre los grupos de personas que se dedican a esto, que están involucrados en este tipo de actividades, para que pues nos empezamos a conocer, ¿no? Fue justamente a partir de algunos, no solamente del de Pixelatl, el de Pitch para Cartoon Network, sino otras de las convocatorias que también tiene Pixelatl, que también yo me empecé a dar cuenta de que había muchas personas en esta misma área, ¿no? Del cómic, porque, de nuevo, como no empezamos directamente en esa disciplina, todavía hay muchas cosas, muchas personas que no conocemos, ¿no? Entonces, Eso, y que existen estos espacios de reunión, pero también tú mencionabas las convocatorias, y también esos son vitales, o sea, tan bien mal organizados, lo que tú quieras, o sea, como son, pero son opciones, y eso es, creo que lo importante, deben de existir, o es importante que existan, para que, pues, quienes lo intenten o quieran entrar a este tipo de cosas, vean la oportunidad, vean la opción y puedan pues competir, puedan hacer trabajo, puedan hacer carpetas, puedan hacer músculo, hacer contactos y en algún momento tal vez incluso ganar una de estas convocatorias y arrancar con eso, porque muchas veces decimos, es que no hay apoyos o no lo haría, pero no tengo tiempo o no tengo dinero. En nuestro caso, pues dijimos, pues, no tenemos el dinero, no tenemos el apoyo, pero vamos a hacerlo de todas formas, ¿no? Porque creemos que lo importante era hacerlo. Era más importante que decir, sí, tenemos el presupuesto para hacer el corto animado. Y por eso, como dice Anton, ¿no? Amor al arte, pero amor a este proyecto en particular. Y es por eso creemos tanto en la idea que pues estuvimos dispuestos a hacer eso y trabajar ya 2 años en eso, porque de otra forma seguiría siendo simplemente una carpeta. Bueno, y también abonando esa idea, como cómo vemos la cuestión de la novela gráfica en México y como cuestiones de contexto y qué hemos aprendido nosotros con el proyecto y qué hemos identificado o tal vez que nos falta aprender, es que también yo creo que más con la experiencia de dar clases a gente joven en el ámbito creativo, es que sí, a diferencia, por ejemplo, de la generación X o de la generación de los millennials, sí hay una atmósfera mucho más optimista y más de vamos a hacer las cosas, ¿no? Como ya no solamente porque somos punks o porque vamos a tirar el sistema, ¿no? Sino como una atmósfera de, ok, si existen todas estas convocatorias y todas estas cosas, me inspiran a crear algo, ¿no? A proponerlo. Nosotros somos el ejemplo perfecto. O tal vez ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Pero somos el ejemplo perfecto. Existe un suelo fértil en el cual está el pretexto de crear una idea, de reunirse a comer pan y crear un universo y luego un cómic. Y si no ganas, no importa, ¿no? Tú lo creas y vas creando como capital creativo, vas creando más proyectos. Y creo yo que ese cuerpo de trabajo y que esa visibilidad que tiene el trabajo es mucho más importante que una convocatoria o que ganar el Fonca, ¿no? Que el dinero es muy importante, yo sé. O que exista como una institución que te avale detrás o un estudio que te avale detrás. Creo que el trabajo y esa atmósfera como
no sé, yo sí he identificado como de sentir que eres pionero de la industria del entretenimiento en México, pero no como que le estás rescatando, sino como que le estás sembrando, sí ha hecho que haya muchos proyectos nuevos muy chidos. O yo sí he identificado artistas nuevos que son súper optimistas, se mantienen como, mantienen a pie de flote sus proyectos, teniendo sus trabajos de lado y sacando sus proyectos. Entonces a mí sinceramente sí me entusiasma esta atmósfera como más optimista en torno al trabajo creativo, que sí diría yo que son el pretexto perfecto y tienen sus vicios, burocracia y cosas que sabemos que existen, pero no por eso te limitan a, chale, pues entonces ya no, ¿no? Entonces creo que si juntáramos o lográramos nosotros como Cantalagua conocer a todo ese equipo de gente que dice, pues, chingue su madre, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a sacarlo y a mí me gusta esta idea y qué pasaría si, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio de creación. Creo que eso estaría mucho más chido, como sí conocerse. Y ahora que están las redes y todo eso, pues es ligeramente más fácil que antes, ¿no? Que ya no hay esos intermediarios como tan grandes, no sé. Bueno, eso es lo que yo pienso. Bueno, yo nomás diría que si te gustan las artes y te gusta y eres creativo, pues intenta crear contenido, ¿no? Y trae referencias de donde quieras y júntalas, intenta tener algo con voz propia y que además se adecue al mundo. Y si no te gustan las artes, si no eres creativo, yo diría que hay una oportunidad de mercado muy grande en Latinoamérica con la apertura de nuevas cosas en cuestión de la industria del entretenimiento, ¿no? Que Netflix llegue a Latinoamérica, que se está abriendo centro digital en Guadalajara desde hace no sé cuánto, pero si lo ves desde el lado del negocio, yo creo que sí hay oportunidad de poder monetizar toda la creación que se está haciendo ahorita con nuevos creadores. Que no, que justamente tiene que llegar Webtoons o una plataforma de otro lado, ¿no? Como Webtoons que va a abrir Latinoamérica y demás, como esperando a que nos salve, ¿no? Pero creo que si hubiera como propuestas y emprendimiento en torno a productos culturales para generar identidad aquí, que obviamente no pueden competir con Monstruo Ideológico, ¿no? Pero sí creo que hay oportunidad por ahí, entonces estaría muy bien. Ok, ok. Algo que creo que es muy importante es, si lo quieren hacer, háganlo. O sea, muchas veces pensamos que los que están hasta arriba son dioses y nacieron con talento y contratados por Pixar, ¿no? Pero la verdad es que todos son humanos. Trabajar incluso en ese tipo de cosas lo pueden hacer solos o pueden hacerlo con amigos, con un equipo. Entonces, sea como sea que ustedes lo hagan en las circunstancias en las que estén, pues yo opino que si es más fácil que lo hagan y que lo terminen, si es algo que ustedes quieren y en lo que están dispuestos a invertirle tiempo y corazón, sea cual sea el resultado, pero que se esmeren en llevarlo y que exista, no nada más como una idea. Y además porque si existe, es más fácil que tengan éxito. O sea, nadie va a llegar con nosotros a decirnos, ustedes, sé que tienen una buena idea porque leí su mente, ¿no? Y sé que son súper creativos, tengan $1,000,000. O sea, salvo que tengan los contactos adecuados, ustedes en el ambiente idóneo, la mayor parte de la gente que lo logra, y se los juro, o sea, ven entrevistas de el artista que tengan endiosado, y siempre que le preguntan cómo lo hizo, el 90% de las veces pues fue a base de trancazos, y me tomó 20 años. A lo mejor a nosotros nos toma menos, a lo mejor nos toma más, a lo mejor nunca lo logramos, y es el caso de cualquiera, ¿no? Pero quien lo logra mejora sus posibilidades a través de la perseverancia. Entonces, yo diría eso. O sea, si de verdad están dispuestos a dedicar su vida a eso, háganlo. Y bueno, también está el tema de madurez emocional, porque también el artista a veces está muy, muy derrotado o quiere sentir y sufrir y todo, o quiere ser antisistema, o lo que tú quieras, pero también creo que está la parte de querer ser, de buscar ser inteligentes, no dejarse abrumar por todo. A ver, ok, cuando estás en modo artista, va, date con la creatividad y la emoción y el sentimiento, pero busca una parte objetiva que te ayude a encontrar el centro y bajar los pies a la tierra. Right? No podemos hacer eso porque no hay presupuesto, porque no sabes hacerlo, porque no tienes computadora, por lo que tú quieras, pero podemos hacer esto, ¿no? Encontrar una opción para que pueda ser hecho, que pueda ser asequible. Y ya, ahí. Yo les diría que nunca subestimen el poder de la organización.
Es usualmente como el punto débil, ¿no? De los artistas que somos muy creativos y queremos generar y crear y hacer las cosas, pero a veces llega más lejos la disciplina, ¿no? Y los planes, ¿no? Bien estructurados que solo la espontaneidad del momento, porque eso se puede ir en cualquier instante, ¿no? Porque puede desaparecer, porque el contexto cambió, porque tus circunstancias son distintas, pero si tienes una buena organización de un proyecto, el que sea, no importa, entonces es más probable que lo logres concretar o terminar de la mejor forma. A lo mejor no siempre de la manera que tú querías, pero también esa flexibilidad, ¿no? Como de adaptarse a las cosas que van cambiando, de escuchar críticas de otras personas, de escuchar, ¿no? Las perspectivas de alguien más, o incluso tú también ver de tus propios errores. Eh, o sea, organizando todos esos pasos que tú estás haciendo, creo que puedes llegar bastante lejos. Y creo que esa es otra, ¿no? También, como decía antes, tenemos mucho entusiasmo en los jóvenes, ¿no? Como si estuviéramos nosotros muy viejos, pero hay mucho entusiasmo, ¿no? En las generaciones más jóvenes y a veces también ese entusiasmo como que nos hace muy eh, precipitados, ¿no? Como que queremos que, como ya lo tenemos en mente ahorita, mañana, ¿no? Podemos cosechar los frutos que recién plantamos y pensar que no necesariamente es así. A lo mejor tienes un éxito brutal porque se volvió viral tu proyecto, pero a lo mejor no le pasa, ¿no? Entonces, no porque no se vuelva popular pronto, no porque no sea increíblemente fuerte al principio de cada proyecto, no porque un proyecto en el que tú tenías mucha fe se convierta de pronto, ¿no? En la IP más grande del planeta, no necesariamente eso significa que no está teniendo éxito o que no es una catapulta para otras cosas más importantes, ¿no? Y creo que, de nuevo, al menos hablando por mí, yo no considero que Canta el Agua vaya a ser mi ópera prima, ¿no? Que vaya a ser el mejor proyecto en el que vaya a trabajar. Este es solamente uno de los proyectos en los que estamos trabajando nosotros ahorita, ¿no? Nosotros tres, por supuesto, pero también nos están apoyando, nos están ayudando muchísimo. Marisol Diz y Gerardo Blas, ¿no? Y Noemí Rojas y todos los que están involucrados en el proyecto que nos echan la mano con la parte gráfica, con diseños, que si el sitio web, que si no sé cuánto. Todas esas personas son parte también del proyecto, ¿no? Nosotros a lo mejor tuvimos la idea inicial, pero todos los que están involucrados también forman parte, ¿no? Como de esta comunidad. Y aunque este proyecto no se convierta, ¿no? En la IP más famosa de todos los tiempos, creo que al menos sí estamos dejando un registro de lo que para nosotros fue importante en algún momento y finalmente cuando tengamos la cantidad de hojas que vayan a ser necesarias para contar la historia de Cantalagua, ese va a ser nuestro registro, ¿no? Ese va a ser como lo que estemos dejando, ¿no? Atrás de nosotros y habremos aprendido muchas cosas en el proceso, algunas cosas habrán funcionado, otras de plano no, tendremos que adaptarnos también a los tiempos, pero esa disciplina que nos llevó, ¿no? Como todos estos, digamos, años ya, porque llevamos 2 años con el proyecto, creo que nos va a dar el impulso para seguir adelante con otros y en una de esas, alguno de ellos será mucho más importante que en el que estamos en el presente. Entonces es algo que también, ¿no? Les diría como paciencia, ¿no? Disciplina, ¿no? Y tener bien claro, ¿no? Los objetivos, aunque sean chiquitos, pero si los tienes claros y los vas como cumpliendo uno por uno, también vas a llegar muy, muy lejos. Voy a abundar rapidísimo esto que dices, María, del éxito, porque también por cuestiones generacionales tenemos como unas percepciones distintas de lo que es el éxito, principalmente a partir de nuestra generación y pues las que vienen, porque vemos que es imposible tener casi un coche y el trabajo y familia y departamento y vacaciones. Entonces buscamos una perspectiva de vida distinto y creo que eso es pues también de cuestiones generacionales. Entonces, igual no vamos a llegar a lo mejor a que nos compre Netflix o Cartoon Network, pero existe Cantalagua y nosotros estamos contentos, satisfechos y enamorados. Entonces, eso es también un nivel de éxito. Se mide distinto y se ve distinto, pero eso lo define cada quien. Si ustedes definen qué es lo que desean, a lo que aspiran, y búsquenlo. Al final creo que también es parte, ¿no? Incluso mismo de la esencia de Cantalagua, la búsqueda en sí, ¿no? El viaje, disfrutar la travesía y no solamente estar obsesionados con el querer llegar y con el resultado y la fama. Y con respecto a lo que mencionabas de los referentes, yo creo que, y de la cultura, yo creo que es muy importante que
ok, lean cómics si es lo que les gusta, pero no nada más los lean o no nada más lean cómics, sino porque cuando me preguntaste de referentes mexicanos dije, bueno, es que yo no sé mucho de cómics mexicanos, la verdad, y no es porque no hayan, sino porque pues mi bagaje ha ido hacia otro lado. Preguntemos de otro tipo de diseño, otro tipo de contenidos, películas, libros, lo que tú quieras, y pues ahí sí cada quien tiene lo suyo, y creo que eso ha sido también parte de por lo que Canta el Agua es tan rico, porque okay, es una visión, pero ha sido enriquecida por muchas otras mentes y le meten de su bagaje y simplemente lo hacen más rico. Y es parte de la esencia de Canta el Agua, ¿no? Todos colaboran para hacerlo un lugar agradable y bonito. Entonces, si ustedes solamente leen manga, se están limitando muchísimo. Ok, podrán ser buenísimos y grandes artistas, pero estarán limitándose muchísimo. O sea, lean, los invito, lean desde los clásicos o encuéntrense la lectura o el contenido que a ustedes les gusta. Animación, películas, cine independiente, los clásicos. Vean obras de arte cuando puedan y se pueda, vayan a museos. O sea, mientras más conozcan, más material van a tener para que ese mundo que quieren crear sea creíble y emblemático y entrañable. Entonces, es como la importancia y la aplicación práctica de la cultura general, pero hay que tenerla, hay que siempre aspirar. Y es, en mi perspectiva, delicioso siempre conocer algo nuevo, incluso cuando es fuera de mi zona de confort. Te sorprendes. Ahorita mencionaste algo importante, ¿no? Como esta visión en equipo. Una de las cosas que más me gusta, ¿no? De todo en la vida es trabajar en equipo. Me parece sensacional el trabajo en equipo. Sé que no es fácil, ¿no? Creo que todos sabemos lo poco fácil que puede ser trabajar en equipo. Generalmente por malas experiencias, porque estás con personas que no tienen una misma visión, porque a lo mejor no todos están comprometidos en el mismo nivel en un proyecto y está bien, es parte como de la vida cotidiana, pero a mí me encanta trabajar en equipo y obviamente me encanta trabajar con este equipo, ¿no? Particularmente es increíble. Eh, a pesar, y de hecho creo que justo porque tenemos visiones diferentes de varias cosas, ¿no? Y porque todos estamos aportando algo diferente, ¿no? Distinto a la mesa. Y creo que el hecho de que todos tengamos una perspectiva diferente hace justamente que el proyecto funcione, ¿no? Porque no se trata, ¿no? Como de contar la historia que yo quiero contar porque eso es lo que yo quiero hacer en la vida. No, se trata de que de esta historia en la que todos trabajamos, ¿no? En la que quizás se detonó por una pequeña idea, pero esa idea se fue enriqueciendo cada vez más y empezó a crecer y empezó a crecer por todo lo que nosotros estuvimos aportando desde nuestras trincheras, con nuestro conocimiento, sea poco, sea mucho, pero fue justamente creciendo. Y creo que esa es otra cosa, ¿no? Como no subestimemos también el trabajo en equipo. Y yo invitaría justamente a las personas, ¿no? A los jóvenes, a que lo hagan, pero con una perspectiva como de enriquecerse con el trabajo de otras personas, con las perspectivas de alguien más, ¿no? Que no tachemos de malas ideas las cosas que no nos agraden, que no nos gusten a la primera, simplemente porque no van de acuerdo a nuestra visión, ¿no? Al contrario, decir, ok, ¿qué pasa si tal vez no me gusta esta idea en primera instancia, pero ¿qué pasaría si la modificamos para que funcione? ¿No? Que, no cerrarnos a las diferentes perspectivas, ¿no? Dejar que las cosas vayan evolucionando orgánicamente. Creo que eso también es muy importante. Y creo que esa es una de las razones por las que continuamos en Canta el Agua, o sea, los tres, porque no es un trabajo sencillo, no es corto, ¿no? Y también, nada más como haciendo un pequeño paréntesis, siempre te dicen, procura empezar tu chamba como con historias cortas, ¿no? Hacer un cómic pequeño, reducido, que puedas controlar, que no te tome mucho tiempo para que vayas practicando. Y nosotros hicimos exactamente lo contrario, con una historia larga, con buscamos uno con la cantidad de páginas, por el tema de la contemplación, por el que la paleta de color, que el trabajo de línea, bastante complejo y nos aventamos a hacer el proyecto grande, pero o sea, sabiendo que era un proyecto grande, ambicioso y que nos iba a llevar varios años, ¿no? Acabarlo, sobre todo porque lo estamos haciendo a la par de nuestras actividades principales, digamos, ¿no?
pero creo que justamente existe gracias a que los tres y obviamente también las otras personas, ¿no? Marisol, Gerardo, Noemí, todos también empujamos hacia adelante, o sea, no nada más es como, bueno, ahí hay una idea, quien la quiera tomar, la toma, si no, no importa, sino que todos estamos como activamente yendo hacia adelante. Y creo que eso también es muy importante, ¿no? Trabajar con otras personas, saber escuchar a las otras personas, saber cuándo decir que no, también eso es importante, ¿no? Perdón, reconocerte a ti en función también de tu equipo, porque si queremos de nuevo una industria, necesitamos trabajar con otras personas, no podemos hacerlo todos solos, ¿no? Tenemos que estar en contacto con los demás. Si nosotros tenemos un ecosistema, creo que sería una mejor palabra, ¿no? En este caso, un ecosistema donde no solamente existen los creadores, sino los que impulsan estas creaciones y los que la consumen y los que ofertan y los que demandan y los que, ¿no?, están como constantemente avanzando, ¿no?, haciendo una evolución, ¿no?, del mismo ecosistema. Entonces es más probable, creo yo, que haya todavía más voces involucradas, que haya más perspectivas, que haya más personas que puedan vivir de esto. Y creo que si lo dejamos solamente en los proyectos independientes como Cantalagua o como cualquier otro, entonces es muy pequeño, ¿no? Llegamos a un público muy reducido de lo que podría ser, ¿no?, de lo que nos permite el mundo actualmente con redes sociales. Y de nuevo, nosotros finalmente somos privilegiados de podernos dedicar a hacer Cantalagua de forma, ¿no?, como secundaria, porque tenemos otras cosas que hacer, pero no son, no son los contextos de todos, ¿no? Hay personas que necesitan que su trabajo sea reconocido en primer plano porque de eso viven. Y creo yo que una industria, ¿no?, un ecosistema que esté alimentando constantemente, ¿no?, este trabajo de las personas, este trabajo de todos los involucrados, hace más fácil que se pueda vivir, ¿no?, en este medio en el que estamos ahorita, de estas creaciones, ¿no? Y no tengamos que recurrir, ¿no?, a hacer cosas secundarias para vivir en las cosas que nos gustaría, ¿no? Como que se pueda alimentar solito, que sea autosustentable, pues. Pero también hay otra cosa que creo que puede generar cierto peligro o rezago, que es justamente como se tarda mucho esto en formalizarse, el talento se va, porque pues hay mejores condiciones y más atractivas en otros lados. Cada quien va construyendo en su trinchera y decide hacia dónde la va moviendo hasta el alcance en el que pueda. Y es el colectivo de estos esfuerzos, mayores y menores, lo que va a hacer que esto tome cierta dirección y llegue más rápido, ¿no?, hasta donde sea su consolidación, yo creo. Yo diría que hay dos formas de escribir una historia, ¿no? Una es como irla encontrando sobre la marcha y la otra es tener un plan claro y más o menos la noción más clara que puedas en cuestión de estructura, desarrollo, personajes, concepto. Y una vez que tengas eso, ya empezarle a escribir, ¿no? Que ese sería el segundo punto. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Si tú vas encontrando la historia conforme vas escribiendo, puede ser que sea un laberinto y que te pierdas un poco, pero al mismo tiempo esa misma improvisación y esa misma como espontaneidad le puede dar creatividad y puede ser muy interesante, pero al final es una historia que pues, es difícil de terminar, ¿no? Pero sin embargo hay gente que así trabaja y hace cosas increíbles, ¿no? He conocido gente que empieza con unas dos, tres nociones y termina con una película, con una historia, con un guión, con un cómic, con un concepto de lo que sea mucho más grande y mucho más rico, porque sabe cómo irlo adecuando a su trabajo, ¿no? En cambio, el otro, que será como el método más del arquitecto, es que para tener una historia tienes que tener bien el principio, conflicto, desenlace, ¿no? Si no tienes un final en tu historia, no sabes, no tienes una meta a dónde llegar. Nosotros con Cantalagua, por ejemplo, teníamos muy claro como, bueno, más o menos, no tan claro, eso es una mentira. Teníamos más o menos una idea del tipo de mood, el tipo de historia, el tipo de plot, pero no fue hasta que ya nos sentamos y tiramos ideas que fuimos redactando en una lista como todos los elementos, todos los estadios narrativos, como toda en una escaleta, todos los elementos que deberían contarse para llegar a un punto final que es como nuestro clímax de nuestra historia. Teníamos un lugar a donde llegar. Creo que si no nos hubiéramos perdido un poco, ¿no? Y ¿cómo supimos cuando la historia ya estaba completa? Creo que era cuando
el desarrollo, sobre todo en el caso de Nila, creo que el desarrollo de su personaje se volvió coherente, ¿no? O sea, sabíamos cómo debía de terminar el personaje, sabíamos cómo empezaba el personaje, y lo que pasaba en medio hacía sentido a cómo iba a acabar, ¿no? La historia. Entonces, creo que cuando tuvimos claro como esto es coherente, esto tiene lógica, esto tiene una progresión, ¿no? Como orgánica, creemos, ¿no? Como que le creo al desarrollo del personaje, creo que ahí es cuando decimos, ok, es suficientemente sólido como para empezar a trabajar la parte gráfica, ¿no? Creo que con esto es suficiente para que podamos desarrollar ahora sí, ¿no? La parte emocionante, ¿no? Del proyecto. ¿Y qué es lo que sigue? Pues obviamente nosotros lo escalaríamos con todo el gusto del mundo y de la manera más profesional que pudiéramos a cualquier formato, ¿no? Pero obviamente los formatos que no tienen que ver con cómic, por eso el cómic es tan noble, ¿no? Porque tú te puedes sentar a dibujar y a crear la historia y a estudiar y puedes hacer un cómic tú solito en tu casa, ¿no? Si eres perseverante y con todo lo que hemos dicho, ¿no? Hacer una animación en cambio, pues tal vez demanda más equipo, más infraestructura, más gente, tal vez necesitas más capital económico y demás, ¿no? Cosa que puede ser difícil por estas complicaciones que hemos dicho de la industria que pone, ¿no? Mexicana, en tanto que no hay apoyo financiero, no hay ni siquiera educación financiera ni política en torno a la industria, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que seguiría? Creo que siempre tienes que estar dispuesto a escalarlo hasta el nivel al que pueda llegar, siempre y cuando en el nivel en el que estás sea lo mejor posible, porque si siempre estás pensando en ahora que seamos animación, ahora que hagamos eh, ahora que lo convirtamos en una marca de tal cosa, va a estar chido, va a ser como esta promesa de la escuela, ¿no? De ahora que me titule voy a trabajar y eso no es cierto, ¿no? No es cierto que cuando llegue la siguiente gran oportunidad, ahora sí lo vas a hacer bien. Tienes que hacerlo bien en el nivel en el que estás. Si se queda en cómic, va a ser el mejor cómic que podamos hacer. Y si llega una oportunidad de escalarlo, va a ser el mejor plan para escalarlo. Y creo que esa sería mi disposición. Tal vez romántica, optimista, pero también pensando en términos prácticos, creo que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Concentrarte en que en el presente funcione bien. También una cosa es que desde un principio creo que valdría la pena mencionarlo, que teníamos como muy claro el target, o sea, la audiencia que realmente iba a leer el cómic. Y como sabemos que no iba a ser una audiencia como más adolescente, como más para niños, sino que es como para más chiquitos, ¿no? Tal vez toda esta temática como más punk, más Love, Death and Robots, que a mí también me encanta, ¿no? O sea, también lo edgy me gusta mucho, pero sentíamos que no era para la audiencia para la cual nosotros lo estábamos planteando, en tanto que iba a ser originalmente para Cartoon Network, ¿no? Y coincidía mucho con los referentes de María, coincidía mucho con los referentes de Paulo, ¿no? Tal vez no tanto con los míos, pero sí hay muchas cosas que me gustan ahí, ¿no? Como el hecho de que haya robotcitos y cosas ahí es mi necedad. Eh, Creo que fue por eso, como que definimos muy poquitas reglas en la dirección creativa del proyecto y esas reglas nos ayudó a darle más dirección hacia un lado. No fue así como, pues vengan todos, ¿no? Sino como, ok, podríamos hacer cualquier historia y podríamos meter todo lo que nos gusta, ¿no? Es como, sí, esta inspiración, no edgy, es para niños, se va a explorar temáticas de naturaleza, temática LGTB, temática de la familia, temática del hogar, y entonces creo que mucho del estilo adoptó esa dirección artística en tanto que tenía que funcionar para ese objetivo, ¿no? Que teníamos claro. Y la verdad es que creo que definir límites en un principio de un proyecto es una forma muy inteligente de trabajar, porque si no, si aún así hicimos una historia bien larga, creo que nunca hubiéramos acabado si no hubiéramos tenido eso claro. Pero sí, para responder la pregunta, sí, son dos chicas. La protagonista que es Nila y ese interés romántico, ¿no? Que debe de existir en cualquier historia coming of age, por supuesto, que en este caso es el personaje de Clara. Y sí, es parte también desde el inicio, ¿no? Como que romper un poquito con los estándares típicos de las historias, ¿no? Es Que punk a tenemos su el manera, trío, ¿no? ¿no? De personajes donde está el protagonista con su mejor amigo, que usualmente es el interés romántico, pero ¿qué pasaría si cambiamos esa configuración? Sí, creo que también fue como una tónica importante cuando mencionábamos cuestiones de folclore o menciones de como guiños justo a ciertas culturas, a estas cuestiones de pueblos mágicos, ¿no? Como de repente sí caíamos en puntos que creo que es muy importante discutir como, oye, ¿y qué onda con esto de que
tal vez en los pueblos mágicos, pues se intenta mantener este estado como de pobreza, como una postal del lugar, y qué pasaría si fuera mejor que se abordara desde esta forma. Necesariamente caemos en ese tipo de discusiones y sí, siempre la tónica era lo que decía María, como de la forma más respetuosa, más cautelosa, pero siempre rindiendo una especie de tributo a eso que sientes como propio y a eso que te gustaría que también mejorara o cambiara de lo propio, ¿no? Siento que a veces mucho de la producción mexicana está ensimismada en que México es ese estado anterior, antes del colonialismo, ¿no? Y que Mesoamérica, y de repente es como el guerrero azteca Iron Man, ¿no? Cosas así. Y sí, nosotros como que intentamos abandonar ese tipo como de, ¿cómo será? Como buscar y forzar el hecho de que el folclore y los orígenes y tal, simplemente es una mezcla, ¿no? De todo lo que consideramos que sería mejor para los individuos y para este lugar. Y esa fue la forma en la que lo abordamos, creo. Y acá le suma, ahí está María, dice, justo como dice Paulo, es generar una cultura propia dentro de este universo inspirado, empero nunca tomando cosas directamente y tergiversando su significado, ¿no? Y en ese sentido, pues encontramos paralelismos con otras culturas, ¿no? Pero nunca cayendo pues en la copia, sino más bien encuentras como la idea fundamental de el respeto, por ejemplo, a la naturaleza o cuestiones espirituales, si tú quieres, o de conducta social, pero sin necesariamente tener que ser una referencia directa a algo o alguna cultura en específico, porque pues al fin de cuentas son temas pues muy básicos o que podemos ver reflejado en cualquier cultura.